Ok, ya lo pueden ver, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces vamos directamente a la parte que tuvimos pendiente. Y habíamos quedado la anterior sesión repasando un poco de lo que son los smells y quizá la idea más importante como introducción de smells es que son síntomas, ¿no? Que los smells aparentemente son porciones de código mal escritas con un mal olor que tienden a dar la referencia de que deben ser mejorados, deben ser optimizados, limpiados técnicamente hablando, ¿no? Sin embargo, es importante de entender de que limpiar un smell no es solamente el cambiar el separ de líneas de código para que sea legible. Si bien en la anterior sesión hemos hecho mucho énfasis en que el código debe ser legible, que debe ser leído por humanos, escrito con maestría para ser posible de entender fácilmente, no es solamente eso, ¿no? Los malos olores dan una idea, son los síntomas de que algo más está mal. Normalmente diseño, pero también tiene que ver con malas prácticas alrededor de la falta de documentación, falta de entrenamiento, excesiva carga de trabajo o esperas relativamente cortas para salir a producción, negligencia del desarrollador, etcétera. Entonces te pueden dar luz de varios problemas más grandes alrededor del código. Por naturaleza, como habíamos mencionado, el código tiende a ser caótico, ¿ok? Pero el hecho de que esto pase no significa que el código tienda a ser desorganizado o tienda a ser mal escrito. Esos ya son defectos propios del desarrollador, del implementador. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros como programadores junior encontramos code smells, entonces estamos en la obligación de hacer de que esto sea mucho más legible. Cuando somos programadores senior, ya tenemos la obligación de hacer una breve o quizá exhaustiva investigación respecto a los motivos por los cuales esto está sucediendo. Ahora, cuando eres senior en un proyecto, ya, puedes ser más senior en una herramienta, pero me refiero a la maestría que tienes en un proyecto como tal, ¿no? El nivel de conocimiento, estás en condiciones de identificar patrones de mal olor. Y la identificación de patrones de mal olor, por ejemplo, podría ser de que todos los desarrolladores utilizan las interfaces con I, por ejemplo, ¿no? Podría ser una convención para un proyecto, para otra no, pero podría llamarte la atención de que ciertos desarrolladores llaman las interfaces con I mayúscula al principio y otros no. Entonces, podría ser algo fácil de corregir. Tú te reúnes con ellos y dices, desde ahora todos con I y punto, se termina, ¿verdad? Pero hay algo más. Probablemente estés teniendo dos tipos de codificación en el proyecto, ¿no? Lo más obvio sería de que los que utilizan con I la interfaz tengan un estilo de programación y los otros otro estilo de programación, y eso tú sabes que a la larga podría colisionar y llevarte a tener código repetido, lógica duplicada, no solamente código, y básicamente dos sistemas conviviendo en uno solo. Y eso solamente se logra identificar cuando eres senior, quiero decir, tienes la experiencia suficiente sobre un proyecto concreto, ¿de acuerdo? Normalmente cuando eres senior en una herramienta como tal, eres capaz de identificar rápidamente los malos usos de la herramienta, ¿no? Cuando estás utilizando, por ejemplo, podría ser hash map versus tree map, ¿no? Cuando es hash, cuando es tree, cuando deberías utilizar, por ejemplo, cierta estructura de datos predefinida, o cuando estás escribiendo o sobreescribiendo un método que ya existe por defecto. Es decir, hay la posibilidad de que los desarrolladores no conozcan por completo la herramienta, en este caso el lenguaje de programación, entonces cometan ese tipo de errores. Y cuando tú eres experto o tienes la experiencia suficiente en una herramienta como tal, esos errores son fáciles de reconocer.
pero normalmente este tipo de errores se los llama errores de tipo uno. Ya los errores de tipo uno están asociados a la herramienta como tal, en este caso el lenguaje de programación. Se llaman errores de tipo uno porque son errores que están asociados a la falta de experiencia y conocimiento sobre la herramienta. Son fáciles de resolver porque no necesitan una corrección técnica de alto nivel, ¿no? Normalmente basta una capacitación o un par de enlaces sobre la documentación de esa tecnología. Y generalmente esto se corrige en un corto plazo por parte de los desarrolladores que cometen estos errores. La manera más sencilla para luchar contra esto es justamente las revisiones de código, donde el desarrollador senior suele hacer los comentarios y además la retroalimentación de dónde puede encontrar capacitación sobre el correcto uso de esa herramienta, lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Error tipo uno. Luego tenemos el error tipo 2, ¿no? En el error tipo 2 ya no tiene que ver meramente la tecnología, sino ya tiene que ver el tema de el conocimiento del proyecto, ¿no? La arquitectura del proyecto, las decisiones del proyecto, los estilos del proyecto. Entonces, básicamente estamos hablando de un error mucho más profundo que no se resuelve con el conocimiento de la herramienta, sino necesitas tener conocimiento del dominio y qué estás trabajando. Luego tenemos otro error un poco más profundo, pero más técnico a la vez, es el error propio del diseño. Es decir, ya no solamente son detalles de mala implementación o nomenclatura, sino son detalles del diseño como tal, ¿no? Toda arquitectura representa un diseño X y este diseño X, por ejemplo, para alguien podría ser, necesitamos hacer cuatro capas. Esta capa tiene acceso a por ejemplo, la capa de presentación tiene acceso a la capa de servicios y la capa de servicios tiene acceso a la capa de persistencia, pero nunca la capa de persistencia puede ser accedida directamente por la capa de presentación, por ejemplo, ¿de acuerdo? En un modelo de tres capas general. Entonces, cuando tú ves código que está haciendo, que está rompiendo esta regla, ya es un error tipo 3 porque significa que tu desarrollador no sabe realmente las decisiones de diseño. La arquitectura no la conoce. Y eso sí es riesgoso porque eso sí genera bastantes patrones de malos olores. Entonces, es posible que si tienes un alto rotamiento en desarrolladores o incluso desarrolladores que están constantemente en el proyecto, estos podrían revisar este código implementado y pensar que es la manera correcta de hacer. Entonces, ese mal olor, o bueno, esa mala implementación de que la capa de presentación acceda a la capa de persistencia, se replique en varios otros lugares. Entonces, cuando tú encuentras eso como revisor de código y como desarrollador senior de ese proyecto, tienes un gran síntoma, es decir, tienes una alerta roja de que tu sistema en algún momento, que la implementación del sistema en algún momento va a colapsar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Ahora, este contexto en general tiene que ver un poco quizá con el diseño, arquitectura, pero está ligado fuertemente a la implementación. Es por eso que los malos olores se deben tomar seriamente y son un tipo de deuda técnica que debe ser resuelta, en este caso limpiada, vamos a decir, pero también investigada. Los code smells no son simplemente para limpiar, sino son síntomas a investigar. Eso es algo claro que los desarrolladores con experiencia debemos tener en cuenta en cada revisión de código y en cada oportunidad que tengamos de entrenamiento a los demás. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta sobre esta primera parte, por favor? Lo pueden hacer por chat también, por si acaso, está aquí ya disponible. Muy bien, continuamos entonces. Dentro de el libro del tío Bob, ustedes tienen varios de estos, ¿no? Que están brevemente descritos y son generalmente malos olores
no podemos decir que son malos olores generales, pero sí son malos olores que nos permiten entender cómo es que estos funcionan o cómo se presentan los malos olores dentro del código como tal, ¿no? Esto es importante revisarlos en el material de Bob Martin. Ahora vamos a otro caso, otro tipo de mal olor que probablemente resalta un tipo de decisión básica que no siempre está presente en los equipos de desarrollo, que son los convenios de nombramiento. Y los convenios de nombramiento es cómo vamos a nombrar a las variables. Y esto es sumamente importante porque la forma de nombramiento tiene que ver directamente con la lógica de lectura y la forma de bautizar a las variables, ¿no? Si bien una de las partes más complejas de la codificación es el bautizo de las variables, la asignación de nombres, quiero decir, mm, esto da cierto libre albedrío a la implementación, es decir, alguien podría escribir listas con, no sé, estudiantes list y otros solamente estudiantes. Y hay varios criterios que pueden haber alrededor. Otros podrían escribir con mayúscula, con minúscula. Otros podrían seguir de que el nombre de la variable tiene que coincidir con el nombre de la tabla en base de datos, por ejemplo, etcétera. Entonces, es algo importante que se tiene que definir. Ahora, ¿quién lo define? Normalmente lo define el arquitecto y el líder de proyecto, y esas decisiones bajan al equipo de desarrollo y ellos tienen que acatar normalmente, ¿no? Ese es el camino regular, asumiendo que tanto el arquitecto como el líder técnico realmente son programadores, es decir, gente que ha estado codificando. Lo que no funciona es cuando tienes un arquitecto que no es del área técnica, sino más de diseño puro y jamás ha tocado una línea de código de tu proyecto, o peor aún, es un arquitecto de escritorio o un líder técnico que es más un manager administrativo que técnico como tal. Cuando estos dos perfiles toman decisiones técnicas sobre el equipo de desarrollo, normalmente son decisiones que están alejadas de la realidad de su equipo. ¿De acuerdo? Entonces hay que revisar porque existen varias configuraciones de empresas donde el arquitecto y el líder técnico no necesariamente son técnicos de verdad. Entonces, en ese escenario, tú sabes que el convenio de nombramiento tendría que estar en manos de los desarrolladores. Ahora, en el otro contexto, en los que el arquitecto o el líder técnico son del equipo de desarrollo o tienen la experiencia en el desarrollo de ese proyecto como tal, entonces, por supuesto, la selección va a ser la que tenga mayor sentido. Los convenios de nombramiento siempre están presentes en los primeros commits, por así decir, del proyecto, porque marcan la guía general de cómo se debe nombrar variables. Muchas veces no tenemos un documento formal acerca de los convenios de nombramiento. Sin embargo, los desarrolladores son lo suficientemente capaces e inteligentes para inferir el convenio siempre y cuando se tenga una base limpia y clara del código. Generalmente, las primeras implementaciones o la estructura general del código está diseñada, está escrita, no diseñada, está escrita literalmente por el líder del proyecto o el arquitecto. Y es alguna función común del arquitecto de escribir las primeras partes, vamos a decir, no prueba de concepto, pero sí la primera versión el primer commit al menos que contenga código funcional. ¿De acuerdo? Ahora, un caso algo para no analizar, sino revisar son los famosos nombramientos, ¿no? Camel case, como pueden ver, inicia con minúscula y se para con mayúsculas. Pascal case es siempre con mayúscula y se para con mayúscula. Podemos decir que Camel case, Java es uno de los ejemplos más comunes para esto. C Sharp puede ser para este otro. Y Snake Case que es separado por un guión bajo, normalmente utilizado en bases de datos, pero también se ve dentro de código fuente. Después está la famosa, bueno, no famosa, sino histórica notación húngara, que era una notación en que los primeros lenguajes de programación no tenían un tipo fijo, por ejemplo, int, int número, por ejemplo, ¿verdad?
Cuando no había eso, tú tenías que declarar el tipo de variable en el nombre. Por ejemplo, sería número int, número long, número o nombre string. ¿De acuerdo? La notación húngara te obligaba a poner el tipo de dato dentro del nombre mismo de la variable. Cualquiera de estos casos funciona bien. No hay una forma, o bueno, no hay un estándar de decirte este es el mejor. Lo más importante cuando se va a decidir por el estilo de codificación o el estilo de nombramiento, convenciones, los convenios de nombramiento, es que el equipo, para el equipo de desarrollo, sea fácil de entender, fácil de leer y esté aceptado, o mejor dicho, adoptado por todos. ¿De acuerdo? Si en tu código todo va a ser snake case, aunque nos rompa la cabeza porque no es base de datos, bueno, porque soy cerrado, entre comillas, y considero que esto debería ser solo para base de datos, pero es mi opinión personal, pero eso funciona para el equipo, está bien, ¿de acuerdo? Mientras los convenios sean socializados, adoptados y útiles para el equipo, entonces estos son bienvenidos. Lo más importante es que los convenios estén establecidos en el equipo. De otra forma, no importa qué tipo de convenio de nombramiento utilices, no va a funcionar. Esto es solo un ejemplo, no estamos hablando de cómo escribir o separar texto, o mejor dicho, palabras en la variable, pero existen otras cosas, por ejemplo, cuando sea lista vamos a hacer en plural, cuando sea una lista total va a ser siempre all people o bunch of people, ese tipo de ejemplos. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a revisar en general varios de los, bueno, vamos a seguir revisando varios de los malos olores y varios elementos que nos ayudan a entender cómo es que esto se considera un mal olor. ¿Por qué es un mal olor, no? Vamos a ver los nombres con sentido. Los nombres con sentido deben revelar intenciones y a continuación tenemos un par de ejemplos. Veamos esto. Int D, int S. Algún programador ha escrito esta línea de código en algún punto, ya sea en función o declarando propiedades. Bueno, no importa en realidad. Nosotros como desarrolladores sabemos que int, bueno, por lo menos sabemos que es un tipo entero, ¿no? Entonces tenemos int D, int S, y a continuación, por educación, vamos a decir, el desarrollador ha agregado un comentario indicando qué significa D, ¿no? Elapsed time in days y elapsed time in seconds. Eso es lo que él ha colocado. Ahora, podemos entenderlo porque leemos este código, ¿verdad? Vemos aquí la letra D y en su concepción lo tenemos aquí la definición. Entonces vengo a esta línea de código y yo sé lo que significa. Ok, pero en algún momento vamos a utilizar esta D en otra parte del código donde no esté comentado. Cuando usemos en otra parte del código no vamos a saber qué es esa letra D, ¿verdad? Entonces, ¿qué será D? ¿Qué será S? No sabemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer inevitablemente? Vamos a ir a donde han declarado esta letra D. Es decir, de alguna manera vamos a llegar a esta línea de código y vamos a entender lo que significaba. Pero ahí hay que tomar en cuenta que ya no es legible. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto del código donde me encontré la D. Entonces no podía adivinar, no puedo adivinar qué es la D. Entonces no me queda otra más que ir a la fuente del origen de esa variable y eso toma un tiempo de análisis, un tiempo de revisión, dependiendo de la herramienta que estés utilizando, hasta llegar a encontrar la variable. Si tienes suerte, vas a tener un programador no muy profesional, o mejor dicho, nada profesional, pero sí todo un caballero porque te ha dejado todo esto, ¿no? Entonces, con suerte encuentras esto. Y muchas veces no lo encuentras y suele pasar de que agregan otros campos, otras variables, porque no tiene la variable como tal, no revela la intención. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la refactorización? ¿Cuál sería la alternativa? Como pueden ver acá. ¿Por qué no directamente la variable dice exactamente lo que es? Elapsed time in days. Probablemente el elapsed time no es suficiente, ¿no? Porque no sabes en, en qué medida se está utilizando el tiempo, ¿no? En este caso, en días está perfecto. Otra podría ser días desde la creación, ¿no? La edad del archivo en días. Entonces, como pueden ver aquí,
hay una gran diferencia entre encontrar una variable D y encontrar una variable que revela la intención. De hecho, te dice de qué se trata, qué está utilizando, en qué medida está trabajando y probablemente con esto el desarrollador sabe cómo utilizar este valor, ¿de acuerdo? Probablemente int ya no es tan relevante si lees esto adecuadamente en otro lenguaje que no sea tipado, ¿de acuerdo? Entonces, es algo importante. Ahora, algo que también se tiene que entender es que muchas veces, o varios casos al menos, en nuestra Universidad Nacional lo que ha sucedido es que, al menos probablemente varios colegas presentes aún recuerdan, no sé si eso se seguirá utilizando, pero uno de los primeros libros cuando las carreras de informática, sistemas, bueno, carreras en general que tenían programación, iniciaron sus cursos. En Bolivia empezó siempre en la universidad todo esto, no había institutos ni nada, entonces se utilizaba el famoso libro de Luis Joyanes, ¿no? Luis Joyanes no es una crítica al autor, pero sí una crítica al libro. Ha estado presente en las aulas universitarias durante muchos, muchos años. Y si ustedes revisan ese libro o ya lo han revisado, bueno, los que no lo han revisado tienen buena suerte. Los que lo han estudiado tienen que desaprender lo que vieron ahí y volver a aprender, en el sentido de que, por ejemplo, Luis Joyanes daba este ejemplo todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el código en ese libro es de este tipo. Es un código mal escrito en toda la extensión de la palabra, aunque tenía otro, por supuesto, contenido en algoritmos y otros interesantes, pero ha dejado un legado y es lo que suele pasar con cualquier industria, es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es posible que lo que escribas hoy entiendas como bueno, pero probablemente no lo es. Y en el caso de nombramiento de variables y agregar nombres con sentido, siempre hay este problema de que esto puede mejorar. Esto, por ejemplo, el Apps Timing Days, actualmente comparado con el D, es súper valioso, pero es posible que este valor pueda mejorar, ¿no? Pueda ser más descriptivo en distintos contextos. Por ejemplo, el Apps Time of File in Days, of, por ejemplo, de tiempo para del archivo en días, puede ser tiempo de la persona en días, tiempo del calendario en días, tiempo, entonces podrías agregar más elementos en función del contexto, siempre es perfectible. Y por supuesto, una variable súper, súper larga podría ser, vamos a decir, podría ser sobre ingeniería, pero ahí el equipo lo tiene que valorar. En algún punto, tanto el desarrollador como el code reviewer se darán cuenta de que puede existir un nombre más corto que representa lo mismo. Inicialmente les diría que para colocar un nombre o asignar un nombre, mejor dicho, es importante hacer que este nombre por sí solo te dé la mayor cantidad de información posible sin necesidad de ser extremadamente largo. ¿De acuerdo? Aunque hoy en día ya no es problema, ¿no? También en favor, vamos a decir, para justificar un poco el tipo de trabajo que hizo Joyanes en su libro y otros más, no solamente este autor, está la limitación de los 100 caracteres o hasta los 120 caracteres, ¿no? Las computadoras de hace 20, 25 años no tenían la capacidad visual que tienen las nuestras, ¿no? Eran pequeñas cajas con un set definido, un límite de caracteres. Entonces, cuando tú querías escribir una línea de código, en realidad eran 5 líneas de código, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de escribir muchos caracteres, entonces esto es una posibilidad. Pero en esos días, una forma de escribir, entre comillas, buen código u código optimizado era justamente utilizar este tipo de variables A, I, Y. Algo muy famoso que hasta ahora tenemos en los bucles, por ejemplo, es en el for, por ejemplo, tenemos un I, es un index que normalmente va cambiando un valor, pero ¿qué representa ese valor? ¿Qué es ese I? ¿Es un contador rápido? ¿Es no sé, tal vez estás revisando la edad o down counting, no sé. Podría tener mejores nombres, pero ese es un ejemplo de lo que queda de haber utilizado este tipo de variables que hoy no son aceptables justamente porque ya no tenemos el problema de limitación física que nuestros antecesores tenían y tenían que optimizar de alguna forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en resumen,
tenemos estos 4 puntos, ¿no? Escoger buenos nombres toma tiempo, pero ahorra más tiempo del que se invierte. Debemos estar conscientes de que cuando estamos nombrando una variable, estamos dejando un testamento para los siguientes desarrolladores o nosotros mismos, lo cual va a permitir que tengamos un mejor contexto sobre el código que se está escribiendo. Siempre estar al tanto de los nombres y cambiarlos cuando pienses en uno mejor. Es cíclico lo que hacemos con las variables. Es posible que un nombre dado hoy, mañana no tenga tanto sentido por una funcionalidad o por un choque de funcionalidades. Entonces, cambiarlo es parte de tu trabajo, ¿ok? Cambiar una variable es parte del trabajo y eso lo han entendido muy bien todos los editores, si no me equivoco, los IDEs contemporáneos. Tienen un F2 o un Shift F6, bueno, no importa la combinación de teclas, pero tienen features para renombrar una variable y renombrarla en todo el proyecto. Te ayudan a hacer eso. ¿Por qué? Porque entienden que el renombramiento de variables puede ser costoso una vez que han sido definidos y cambiar por un mejor valor, por supuesto, tiene mayor significado y mayor poder en el software, pero al mismo tiempo conlleva un alto esfuerzo en ir buscando en todos los lugares donde se va a utilizar esa variable. Entonces, para eso los IDEs nos ayudan de manera magnífica con su feature de renombramiento. El nombre de una variable, función o clase debe responder a las grandes interrogantes. Y esto es muy importante. Son 3 preguntas básicas que nos debemos hacer al momento de nombrar una variable. O bueno, funciones o clases, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Puede el nombre de la variable responder al por qué existe? ¿Qué hace? ¿Y cómo usarlo? Si tú respondes estas 3 preguntas y las respuestas satisfacen a tu contexto, entonces tienes un buen nombre de variable hasta ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 preguntas que sí tenemos que memorizar y hacerlas costumbre al momento de codificar. ¿Por qué existe? ¿Qué hace? ¿Y cómo usarlo? Estas 3 preguntas te van a orientar a un buen nombramiento de las variables. Si un nombre requiere un comentario, entonces el nombre no revela sus intenciones. Y es algo importante y a veces difícil de entender porque suele pasar de que tienes una variable específica y quieres agregarle más contexto, más información y pones comentarios para explicar la variable, lo cual está permitido por los lenguajes de programación respecto a los comentarios, pero también te da una idea de un valor. Te dice, si necesitas comentarios, deberías preguntarte primero si es que el nombre de la variable como tal responde a las 3 grandes preguntas anteriores, ¿no? Entonces, si necesitas comentarios es que todavía falta más trabajo para poder darle un buen nombre. ¿De acuerdo? Habrán casos excepcionales, por supuesto, no queremos ser puristas aquí. Ahora, los comentarios probablemente son mucho más útiles en algoritmos, en la implementación de algoritmos. Hay una implementación larga, el código se lee por sí mismo, sí, pero quieres, separar la implementación del algoritmo. Podrías poner un comentario que diga paso 1 en estas siguientes líneas o como primera parte de la fase se van a obtener los datos de manera filtrada por carnet o por nombre o por cuenta, no sé, y estos van a ser posteriormente pasados a un filtro y luego viene el siguiente código y lo que estás haciendo es dar comentarios sobre el algoritmo, no comentarios sobre el código y eso es muy distinto. Y esto hay que aclararlo bien porque ha pasado en otras sesiones donde se les ha indicado que poner comentarios es escribir mal código y no es cierto, ¿no? En realidad lo que queremos decir es que cuando tienes que escribir comentarios para explicar una variable, ese es un mal olor, pero el uso de comentarios como tal no es un mal olor. Podría documentar el código de mejor manera desde el punto de vista algorítmico, ¿ok? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, consulta sobre el nombramiento de variables, por favor? Sí, profesor. Bueno, en defensa del maestro Luis Joyanes, desde el punto de vista académico, sí funcionaba bien, ¿no? Las variables cortas, ¿no? O sea, eh, generalmente eran algoritmos de contexto pequeño, entonces, para no escribir, y en esos tiempos se utilizaba mucho la pizarra, digamos. Entonces, imagínense empezar a poner, en vez de poner en el forum, en vez del i, ponerle un contador, digamos, entonces se complejiza, ¿no? Entonces, para la lectura, académicamente se veía bien, pero obviamente en un entorno ya productivo ya es diferente, ¿no?
Sí, de hecho me hace recuerdo a una de las críticas que no hace mucho tiempo leí justamente sobre los libros de programación. Los libros de programación tienen el defecto de que el programador, bueno, si el que está escribiendo ese libro era programador, normalmente ese programador cometía dos errores que son inevitables. Uno, escribía el código como iba a ser en producción, lo cual no es compatible con una hoja impresa. Ya en una hoja impresa no te entra bien la cantidad de código que quisieras mostrar en una pantalla. Entonces, está el programador que escribe su código como si fuera en producción y tiene problemas con la imprenta. Pero si te das cuenta, es un problema ajeno a producción, es un problema de imprenta. Por otro lado, está el programador experimentado en edición, es decir, que ya previamente escribió algún libro o ha leído muchos libros y se da cuenta de que un feature o una característica de su código es que tiene que ser extremadamente corto como para que sea visible o legible en un libro. Entonces ya está contaminado no pensando en la belleza del software, sino en la lectura del libro, no en la legibilidad del código. Así que puede ser en defensa también de Joyanes y no solo de él, de los que hicieron, porque estaban limitados, ya les dije, por lo de la pantalla, por el tema libro y por las famosas clases, ¿no? Probablemente, como tú dices, el contexto también es importante. En una universidad, cuando estás enseñando, todos te están escuchando, entonces tú les dices, esta D va a significar tiempo retardado en días. Entonces en la pizarra funciona, porque todos te escucharon, pero como tú dices, y te doy toda la razón, hacer lo mismo en producción no funciona porque no todos del equipo están viendo lo que estás codificando y pensando como tú al mismo tiempo, ¿no? Así que estoy de acuerdo con tu participación. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Está muteado, no sé. Gracias. Había olvidado Listo. quitar el silenciador. Continuando, les decía, vamos a hablar acerca de las bases todavía, si bien el nombramiento de variables es básico y justamente porque es básico es el fundamento del código limpio. Con básico no significa fácil. De hecho, una de las cosas más difíciles que hay al codificar es nombrar variables, ¿no? Porque realmente necesita una forma creativa de, en algún momento tú tienes que implementar algoritmos y bueno, estamos en un momento tecnológico y de acceso a la información que no necesitas normalmente innovar algoritmos, necesitas implementarlo, entiendes el algoritmo, no lo innovas, lo entiendes, incluso tienes una familia de algoritmos y ves cuál te conviene, cuál conviene al contexto y lo implementas. Entonces más estás en información e implementación. Sin embargo, el trabajo creativo sí debe estar presente y es innegable dentro de cada contexto del proyecto. Y ahí está el nombramiento de variables, por eso es la base para el código limpio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Veamos, alguien ha definido HP como hipotenusa. Bueno, esta línea de código se entiende a pesar de que tenga un comentario, pero imagínate encontrar HP en otro lugar del código, ¿no? Podrían ser miles de cosas. ¿Qué es HP? Hewlett Packard, horsepower, podría ser un montón de cosas, ¿no? O sea, depende a lo que está en ese momento en tu cabeza. Entonces, tú como desarrollador, cuando estás escribiendo y encuentras HP y luego averiguas que es hipotenusa, pero al principio te reíste y dijiste estos caballos de fuerza, horsepower, perdón, entonces ya tienes una distracción en tu cerebro. ¿De acuerdo? Y esto lo estudiamos en la psicología del desarrollador, por supuesto, de cuáles son las mayores fuentes de distracción. Y el desarrollador tiene una característica principal. Cuando está programando, está enfocado en una cosa y si aparece otra inmediatamente, su centro de atención se bifurca. Entonces, no estamos haciendo un pensamiento, un trabajo en paralelo, pero sí estamos
perjudicando o atrasando lo productivo que podía ser. ¿De acuerdo? Entonces la desinformación es sumamente dañina al momento de escribir código. Entonces no distraigas a tu programador. Si es hipotenusa, escribe hipotenusa, ¿no? No es necesario este tipo de desinformación porque sí le das lugar a pensar en otras posibilidades que si bien las va a corregir al llegar aquí, su mente ya va a estar distraída. ¿De acuerdo? Es un comportamiento humano que tienen los desarrolladores. Hay ciertos estudios que indican que en ese sentido los desarrolladores varones sí tenemos esta dificultad. Sin embargo, las desarrolladoras mujeres no tienen esta dificultad, ellas son mucho más enfocadas en el tipo de variables. Una vez que ellas encuentran esto, el cerebro femenino está bastante bien desarrollado para manejar esta idea y volver al enfoque principal. En cambio, de los varones sí tenemos un poco más de problemas en enfocar una vez que ha sido distraído, ¿no? Son cosas interesantes que la industria está comenzando a investigar o ya tiene varios años de investigación sobre los efectos de las distracciones en el código. Sí, adelante, Ariel. Me surge una duda acerca del idioma. Bueno, funciona, entiendo que pues, se debe en función al contexto donde se vive, pero en su experiencia, ¿es recomendable hacerlo en inglés o trabajarlo en español si es nuestro idioma nativo? Es muy buena pregunta y es una decisión de equipo, pero normalmente tienes que trabajar en el idioma de la herramienta. ¿Por qué? Porque si trabajas en dos idiomas, digamos, la herramienta, por ejemplo, los lenguajes de programación están en inglés y tú hablas español, entonces vas a tener un montón de código en español y un montón de código en inglés. Entonces lo que estás haciendo es doble trabajo porque tu mente va a pensar o va a intentar pensar en los dos sentidos. Lo recomendado es que en temas de codificación utilices el lenguaje que viene con la herramienta, ¿no? Entonces, eso optimiza el tiempo y evita la bifurcación de idiomas al momento de la implementación. Ahora, eso en cuanto a la implementación, porque ya después las definiciones, reuniones de decisiones, arquitectura, etcétera, pueden estar documentados en tu idioma nativo, ¿no? Esa sería mi recomendación para evitar la bifurcación y sí hace sentido porque recuerda también que el lenguaje global, vamos a decir, para la codificación es el inglés. Entonces, va a ser mucho más fácil para ti como desarrollador ser parte de la comunidad global para hacer la investigación de problemas y participar en comunidades de desarrollo si sabes el lenguaje base del desarrollo, que actualmente es inglés. Entonces, se entiende que todos los desarrolladores por defecto, para ser buenos desarrolladores, necesitan hablar inglés o por lo menos escribir y leer inglés a la perfección hoy en día. Entonces, esa sería mi recomendación, escoger el idioma de la herramienta para evitar la bifurcación en el código. Profe, ¿a qué se refiere con el lenguaje de la herramienta? Por ejemplo, los lenguajes de programación están en inglés, ¿verdad? Entonces la herramienta está en inglés, ese es el lenguaje de la herramienta. Todo. Ah, pero al menú, a todo lo que está, o se refiere, porque los códigos al final todos están en inglés, ¿no? No hay, o sea, siempre, o hay, o se programa también con, bueno, yo nunca he programado con código en español, digamos. No O hay sea, un, un for, había, el for, por ejemplo, siempre fue for, no fue mientras, por decir. por supuesto, claro. Eso es como nosotros aprendemos, pero ha habido en su momento, cuando la Academia Española estaba bastante alta, en España específicamente, había intentos de traducir los lenguajes de programación y luego, no solamente al español, a otros idiomas, ¿no? Chino, ruso, etcétera. Y la comunidad en general no lo ha adoptado. No lo ha adoptado porque era una pérdida de tiempo, porque tenías Java 1.1, digamos, y alguien se ha tomado la molestia de traducir o hacer un precompilador, etcétera, a español, y ya tenías que hacer Java 1.5 y no había una comunidad que lo soportaba. Entonces era mucho más esfuerzo tener que traducir herramientas o mantener una herramienta en un lenguaje X que solamente cierto grupo del mundo va a poder entender, versus que todos los desarrolladores aprendan otro idioma. Y de hecho que los desarrolladores sepan otro idioma adicional ayuda a su pensamiento lógico, espacial y matemático, ¿no? Entonces era una mejor solución. Entonces, actualmente podemos decir que el inglés es el lenguaje para la codificación
Y si tú mezclas términos en español dentro del código, no sé si han tenido la oportunidad ya de leer el material sobre algunos principios ya del desarrollo. Tenemos evitar los bordes, ¿no? Evitar la mezcla de bordes. Y un borde es el lenguaje, ¿no? Si tienes código en inglés y en español, entonces invitas al cerebro del desarrollador a hacer bifurcaciones sobre la lógica de trabajo. Entonces es mejor todo el código mantenerlo siempre en inglés, en este caso, que sería el lenguaje de la herramienta. Ahora, otra pregunta por separado es el lenguaje del UI, por ejemplo. Tenemos que soportar 5 lenguajes. Eso lo tenemos que ver como cadenas de texto, no como lenguajes, ¿no? Tenemos una cadena de texto que representa hello. Para ti como desarrollador, hello. Y para el UI son 5 familias de cadenas de texto que representan hello, por ejemplo. ¿De acuerdo? Perfecto. De todas maneras, no está mal. Hay siempre una especie de rebelión respecto de los idiomas. Te puedes encontrar con alguien que va a discutir mucho respecto de esto, ¿no? Te va a decir, no, pero nuestro idioma nativo, que se tiene que respetar, etcétera, etcétera. Pero creo que eso no tiene una base técnica ni científica adecuada como para ser tan importante en este momento, porque la comunidad se mueve bien, ¿de acuerdo? Me refiero al manejo del idioma inglés para la programación. Quizá en otro momento podría ser importante, pero vamos a decir, por este momento, en esta realidad, no es algo de interés de la comunidad o de la industria del software, tener lenguajes de programación en distintos idiomas, ¿no? Ahorita es el inglés, lo que ha funcionado y está funcionando bien en este momento específico. Otra cosita, profesor, aportando, a nosotros no, bueno, como una buena práctica nos llegó en su momento que como uno busca siempre escribir la menor cantidad de código, entonces al hacer mis variables, mis procedimientos en inglés, yo reducía, o sea, es una buena práctica en teoría, ¿no? Reducía la cantidad de caracteres digitados. Entonces, por ese lado, nosotros en su momento optamos por hacer todo, tablas, código en inglés. El único problema que tuvimos fue que algún programador no era muy bueno en inglés y cuando quiso nombrar tablas, agarró de todas las posibles traducciones, agarró en algunos casos no la mejor y ya después ya trajo problemas a la hora de intentar entenderle a la primera lectura la traducción que le había puesto, digamos, ¿no? Al nombrar en inglés ciertas tablas, pero después, al menos, lo tomamos como una buena práctica esa parte. Sí, está bien. Aparte, tiene que haber también un proceso de reclutamiento, ¿no? En el proceso de reclutamiento regular hubieras solicitado que hable inglés, ¿no? O que escriba, que tenga un buen nivel de inglés para participar del proyecto. Y si se les ha ido a los reclutadores, entonces se ha convertido en una anécdota a mejorar del equipo que ha costado tiempo. Y ustedes mismos, ¿no? Para entender el significado o para tener que refactorizar si después quieren cambiar el significado, es un costo adicional que no es visible para el producto como tal, pero sí es visible para el equipo de desarrollo. Entonces, igual cuesta ese tipo de decisiones que incluso vienen desde el reclutamiento. Ok, gracias. Bueno, actualmente no hay empresa que no te exija ese requisito, al menos no los últimos años, ¿no? Hay casos contados, ¿no? Si su CTO, su product manager está decidido a hacer de la línea de voy a luchar contra X idioma porque sí, normalmente son por temas ideológicos y personales y no tienen que ver con temas técnicos. Pero es una discusión aparte, ¿no? Muy bien, veamos, continuamos con los ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro. Esto era la notación húngara, como les decía hace un momento. La notación húngara, bueno, los primeros lenguajes no estaban tan tipados, o mejor dicho, ausencia de tipado tenían. Eran tipo JavaScript, digamos, cons, lent o var, ¿no? Entonces, estaban obligados a decir el tipo de dato adicionalmente, ¿no? Pero actualmente, al menos en los lenguajes tipados, es una desinformación o una duplicación de información que al final es igual desinformación porque estás diciendo lista, lista, account, list. De hecho, hasta le falta una T. Ahora hay que ser mucho más precisos porque muchas veces también ponemos accounts
Ok, pero tienes que pensar o tenemos que pensar que cuando hacemos algo en plural, normalmente nos referimos al todo y el pensamiento del desarrollador podría estar orientado al todo y no siempre es correcto. ¿Por qué? Porque podría ser de que esa variable accounts en ningún momento va a contener a todos los accounts del sistema o de la base de datos o de la fuente de datos, ¿ya? Para no ser puros. Entonces, también es importante darle limitaciones legibles a las listas. Por ejemplo, si tenemos estos dos, tú sabes que esto es una parte de las cuentas, ¿no? No son todas las cuentas. Tal vez private accounts, available accounts o cierta característica de accounts puede ser. Esto todavía sigue siendo genérico, bunch of accounts, ok, pero ¿qué parte de las cuentas puedes pensar, ¿no? Entonces hay todavía espacio para pensar. O el genérico accounts. Normalmente el desarrollador cuando ve accounts dice, ok, ya tengo todas las cuentas, punto. Pero si a alguien le está pasando esa variable con valores incompletos, es decir, no está con toda la lista de accounts, entonces tienes un relativo problema en cuanto a la desinformación, porque aquí le estás diciendo te doy todo, pero en esencia tal vez no les estás dando todo. Es importante entonces cuando usamos plural, marcar un límite desde el nombramiento. ¿No? Tratar de ser más específicos. ¿Qué tipo de counts o qué contiene esta lista? Por supuesto, habrá listas que basta con plural. Por ejemplo, para una persona sus direcciones. Imaginen, tenemos una clase y la clase persona tiene una lista de direcciones. Probablemente addresses es más que suficiente porque no imaginas una persona con 1 millón de direcciones, ¿no? Entonces, addresses, digamos, 3, 5, 10, aunque 20, no importa, sabes que es el total de direcciones, ¿no? En cambio, si tienes, no sé, un Facebook, Facebook Client, por ejemplo, y ahí pones accounts, quizá ahí estás pensando en todas las cuentas de Facebook, ¿no? Probablemente no es el mejor ejemplo, pero te da la idea para entender, ¿no? El por qué cuando utilizas plural tiene que haber una significación adicional respecto de la cantidad o la segregación de la lista que estás tratando de representar en esa variable. Muy bien. Vamos a otro ejemplo que, bueno, un mal olor son las variaciones mínimas y por supuesto lo que hay que hacer es evitar las variaciones mínimas. Miren estos dos códigos, bueno, estas dos líneas. Como pueden ver, tenemos dos variables que se parecen muchísimo y ya tenemos un problema que es evitar las variaciones mínimas. Miren en la parte del medio tenemos uno es handle y el otro es storage, ¿verdad? Entonces, probablemente si lees todo esto, te vas a dar cuenta, ¿no? Si eres preciso. Pero esto genera muchos errores. ¿Por qué? Actualmente los navegadores, mejor dicho, los IDEs, cuando navegamos código, nosotros escribimos, por ejemplo, system.out. ¿Verdad? Los que trabajan en Java o con Solid, en C Sharp, no importa, en cualquier IDE, tú agregas punto y te sale printf, printline, println, etcétera, ¿verdad? Varios valores. Entonces, tú como desarrollador, cuando son 5 o 6 letritas, fácilmente puedes ver la variación ln, este... printf, puedes ver la variable y lo utilizas. Pero imaginen que en esa lista de opciones que te da tu IDE te salen estos dos, ¿ya? Y no te da el tiempo suficiente, bueno, aunque el tiempo nosotros no lo damos al crear, o no le entra en el menú de opciones que te da el IDE todo este valor. Entonces, fácilmente podrías cometer un error o de lectura o de que el IDE no entra. Entonces, tenemos que entender que cuando tenemos variables en el mismo contexto, en este caso, nombres de funciones dentro de la misma clase, dentro del mismo utils o nombres de campos o propiedades de la clase dentro de la misma clase, vamos a tener este problema. Si utilizamos nombres muy similares con variaciones mínimas, porque aquí miren, handle es una variación mínima comparado con toda la longitud de esta variable, lo mismo que storage. Entonces, cada ocasiona es una distorsión en la lectura. En ese caso, igual tienes que pensar de mejorar tu variable, ¿de acuerdo? Entonces, evitar versiones mínimas es una acción necesaria para limpiar malos olores. Como se dan cuenta o como estarán viendo en este punto,
Estamos hablando de malos olores asociados a las acciones que hacemos para limpiarlos, pero todavía no estamos yendo a la investigación del por qué, ¿de acuerdo? Estamos en una etapa de limpiar olores, pero no estamos subiendo hasta investigar el por qué está sucediendo esto. Ahora, si nosotros nos pondríamos en la situación de por qué rayos existen dos variables tan largas con mínimas variaciones, y probablemente este síntoma te lleve a buscar en la clase y en la clase vas a ver que todos los nombres son súper largos o que tienes una clase que está mezclando responsabilidades. Uno es maneja strings, que tal vez podría ser strings handler la clase, y otro debería ser string storage. Probablemente el handle of strings debería estar en una capa de aplicación y el storage of strings debería estar en una capa de persistencia. Entonces ya subes a un nivel superior para poder entender dónde está el problema. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Entonces, de esta parte, a manera de resumen, tenemos que evitar pistas falsas, que es la desinformación, variaciones mínimas, ¿no? Que nublen el significado del código, que es HP ahí entre paréntesis, ¿no? No agregar el tipo de dato a menos que realmente pertenezca al tipo de dato. Por ejemplo, account list. Para los programadores, list tiene un significado propio y exclusivo. Es decir, cuando un programador, como habíamos visto, account list ya está directamente asociando a un tipo de datos. Si estamos en Java, los que escriben en Java saben exactamente que están hablando de este tipo de dato, aunque esto sea de tipo array, sea un set, entonces ya estamos estimulando a bifurcar otra vez la lectura y el pensamiento. Y redundante, lo último que hablamos, variaciones mínimas. Muy bien, hasta este punto, por favor, consultas o comentarios, por favor. Muy bien, nos vamos a dar todos un ejercicio muy sencillo. Por favor, todos vean la pantalla y deben leer este código de manera legible, no tiene que haber interferencia ni nada. Quiero decir en la imagen. Todos tómense, no sé, 2 minutos para entender este código y al azar voy a preguntar a cualquiera, a 5 por lo menos, a menos que los primeros 3 den la respuesta efectiva. ¿Qué hace este código? ¿De acuerdo? Y quizá lo más importante es cómo has leído este código, cuál ha sido el proceso para leer este código, que en teoría es sencillo, estamos frente a 5 líneas de código y nada muy especial. ¿Ok? Entonces, por favor, voy a dejar esto ahí en la pantalla. Todos lean atentamente, 2 o 5 minutos máximo, y enseguida pregunto qué es lo que hace este código.
Muy bien, continuamos por favor. Déjeme hacer la votación. Digo la selección y vamos. Tenemos primero a Gustavo Vargas. Por favor, Gustavo, si nos puedes explicar qué ves en este código. Buenas noches. Lo que veo es primero que se le hace una asignación a A del valor de L. Después se hace una comparación si es que O es igual que 1. A se le asigna 11. Caso contrario, a L se le asigna 0,1. Muy bien, leíste el código línea por línea, perfecto. Ahora, ¿encuentras algo malo en este código? Para empezar, la tipografía hace que uno tenga que fijarse en detalles para diferenciar el 1 de la L y el 0 de la O. Eso hacía a simple vista. Ya, muy bien. ¿Cuántas veces leíste este código para entenderlo? Tuve que, ni bien vi hacia grandes rasgos, antes de releer y releer, tuve que concentrarme en los diferentes caracteres. Por ejemplo, en la primera L, para compararlo para saber qué era L, A igual a L, tuve que compararlo con el valor de 11. Y ahí me di cuenta que la colita de arriba era más cortita y un poquito más, era un poquito diferente, digamos. Y lo mismo con la O, para diferenciarlo del cero. Bueno, pero eso era más visible. Ya, perfecto. Muchas gracias. Vamos con Natalia Alfaro. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es la definición del tipo de A, porque es un entero. Entonces, siguiendo la lógica de Gustavo, si seleccionáramos a, a la variable A, que es de tipo entero, un carácter, no compilaría. Eh, y luego, bueno, también me di cuenta que la última línea no tenemos definido el tipo en ningún lugar. Entonces, si fuera un carácter, bueno, tendría de tipo string, tendría que estar entre comillas, el 0, 1. Ya, muy bien. Entonces aquí hay otro paso. Algo importante notar es que ya comenzamos con nuestras predicciones, básicamente nuestras hipótesis, ¿verdad? Como desarrolladores tenemos esta habilidad de hacer hipótesis sobre aquellas cosas que no entendemos a la perfección. Quizá es nuestro legado del método científico, pero está presente en nosotros, ¿no? Entonces vamos a asumir que esta variable ha sido de esta forma, etcétera. Y tú dices algo muy importante que sí voy a preguntar a todos en este momento. Levantan su mano los que sí y no levanten los que no, ¿de acuerdo? Pregunta para todo el grupo. Levanten la mano todos los que creen que este código no compila. Muy bien, tenemos 14 personas que dicen, no, esto no puede compilar, ¿no? Muy bien, analicemos. ¿Cómo podemos hacer? A ver, hay dos posiciones, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, que es de tipo A, le estoy asignando una L, ¿no? Vamos a decir así, obviamente aquí ya no compila. Una posición, pero ya nuestra colega nos ha dado una idea, nos dice, ok, tendría que estar entre comillas para hacer string, entonces no. Entonces esto seguramente es una variable, la L es una variable. En algún lado debe existir esa L previamente, pero ahí ya tenemos una hipótesis, depende de lo que no estamos viendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que ir a revisar el código y qué realmente es L. Luego, más abajo, nos dan una pista de qué tipo de dato es L, ¿verdad? Aquí tenemos que L se está asignando 0, 1. Algunos lenguajes de programación, la mayoría te van a aceptar como entero, otros te van a aceptar como short, otros incluso ya como hexadecimal, ya, pero dependerá de la herramienta. Entonces,
Ahora es un depende. Si supiéramos la historia de esta línea hacia arriba y encontramos que L no es de tipo entero, todos los que han levantado la mano tienen razón. Este código no compila. Pero si en la historia anterior vemos que L en algún momento ha sido declarado como entero, entonces este código sí compila, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos 25 o 26 participantes del grupo, aproximadamente un poco más de la mitad dijo que no compila y la otra que sí compila, y es lo que pasa en los equipos de desarrollo. Ahora mismo en esta clase, con este pequeño pedazo de código, tenemos dividido lo que hace este pequeño sistema. Una mitad piensa que compila, la otra mitad piensa que no compila. ¿Cuál es el verdadero motivo de esto? De que el código no está limpio. ¿De acuerdo? Y esos son los efectos del código no limpio. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver uno más, por favor. Ya me perdí dónde está mi lista. Aquí. Jorge Moreira, por favor, sus apreciaciones sobre este código. Buenas noches, ingeniero. Sí, justamente eso iba a mencionar sobre que la variable L, por ejemplo, no está definida, entonces ya de entrada, pues lanza una excepción, digamos, ¿no? Lo mismo con la variable O. Entonces eh, es más que todo lo que yo he observado. Aparte de eso, también las llaves en el if y el else, eh, para mí siempre es bueno colocarlas, por más que tengan solamente una instrucción. Eh, Eso ayuda mucho a saber de dónde a dónde va, ¿no? Por más que sea una línea. Eso es mi comentario acerca del código. Muy bien, gracias. Entonces, también, ¿no? Volvemos a lo mismo, miren, es necesario, aquí no vemos dónde se declara ni la L ni la O, entonces necesitamos ver la historia atrás, ¿verdad? Entonces, ver la historia atrás significa que no puedes leer este código sin la presencia de más código. ¿De acuerdo? Entonces, eso rechaza el trabajo productivo del desarrollador. Eso está muy claro. Ahora, lo otro de las llaves que indicas, por supuesto, un lenguaje que utiliza llaves es de buena educación y de un programador profesional. Utilizar las llaves para agrupar código en función de que sea mucho más legible. Los lenguajes que no tienen llave probablemente, bueno, no probablemente, los lenguajes sin llave no usan llave y punto. Pero en un contexto de lenguajes con llave, lo correcto, en mi opinión personal, es que aunque sea una línea de código, también se utilicen las llaves. Estamos de acuerdo de eso, pero date una vuelta por un café de desarrolladores, estoy seguro que vas a tener resistencia, ¿no? Hay una gran familia de desarrolladores que dice que si es una sola línea, se sobreentiende y no es incorrecto lo que dicen, ¿no? Pienso que es un tema más de, no sé si profesionalismo, pero sí de caballerosidad, o mejor dicho, ser educado con los colegas, ¿no? En mi opinión, pero es un tema a discutir, así como son las tabulaciones y los espacios, ¿no? Hay dos equipos, ninguno está realmente mal, mientras no se pierda de lado la legibilidad. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, creo que es suficiente con 3 personas. Es importante darse cuenta en este pequeño ejemplo de lo mal que la podemos pasar con código malo. Puede funcionar y eso se aplaude, pero el tema es el mantenimiento, ¿no? Porque para poder leer este código, que es tan simple, nosotros que somos profesionales en el área, para nosotros debería ser y listo, ¿no? Una sola pasada. Como escáner ya sabemos qué hacer, pero lamentablemente no. Hay que ir izquierda, digo, arriba, hacia abajo, hacer hipótesis, conjeturas, consultarte a ti mismo qué es lo que pasará, ya irte al detalle del programa como tal, si es entre comillas, y comienza a pensar un poco, digo, en comillas, te das cuenta que alguien ha tenido la magnífica idea de usar una L, incluso puedes hablar mal del ID y decir, el ID es muy malo porque miren cómo la L y el uno son mm, tan fáciles de confundir, etcétera, ¿no? Y aquí raro, normalmente no es cero y esto se pone en duda, como tú nunca escribes un cero por delante, ¿qué va a ser mi lenguaje? Te da ganas incluso de ir a escribir otra parte del lenguaje, un código aparte, una prueba unitaria, etcétera. Entonces, al final el resultado lo que tienes es lo que tiene este peluche aquí al lado, ¿no? Estás mareado y este tipo de código retrasa
el trabajo y prácticamente te causa náuseas técnicas, vamos a decir. ¿Ok? Muy bien, gracias por su participación. Continuamos. Realizar distinciones con sentido. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué son las distinciones con sentido? Puede pasar en un contexto, de hecho pasa siempre en los contextos de programación que tenemos variables similares, variables de la misma familia, por ejemplo aquí char, char. Uno es A1 y A2. ¿Ya has hecho una variación? Claro, tú como desarrollador hiciste la variación. Esta va a ser la A1 y esta va a ser la A2 y el método es copy chars. Para mí como desarrollador está claro, ¿verdad? Entonces, imaginen que esta parte del código, la del for aquí abajo, no existe. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando directamente la función, ¿verdad? Nosotros como desarrolladores, en el mejor de los casos, deberíamos hacer copy chars, ¿verdad? Vamos a nuestro ID, ponemos punto copy chars y nos ofrece el ID A1, A2. Y aquí la pregunta es, ¿cómo rayos tú puedes saber qué char o qué cadena de caracteres se va a copiar a la otra cadena de caracteres? ¿Qué es lo que harían? Vamos a hacer al azar directamente a quien le toca. Bueno, otra vez voy a sortear un momento, por favor. Tenemos aquí a Carol Vallejos. Carol Vallejos. Imagina que tienes este método, copy chars, y el ID te dice, el primer parámetro es A1 y el segundo parámetro A2. Está muy claro, hay que copiar caracteres. La pregunta es, ¿de cuál a cuál vas a copiar? ¿Qué harías para descubrir esto? Tendría que ver lo que es lo que está haciendo internamente, ¿no? Puesto para darme cuenta, pero para poder solucionarlo, tendría que definir el nombre, ¿no? Para indicar cuál es el carácter de entrada y cuál va a ser el carácter de salida. Muy bien, nos has dado la respuesta y la solución al mismo tiempo, pero mira, tú como programadora estás enfocada en hacer un feature, pero estás obligada a ir a visitar el método, es decir, no puedes saludablemente utilizar copy charts y hacerlo fácil. No, este código es tan pobre que necesitas ir a revisar la definición del método. Colegas, esto es un problema muy fuerte que tenemos en desarrollo. Si para utilizar un método que tú mantienes, es decir, tu proyecto mantiene, tienes que ir a revisar qué es lo que hace el método. Tienes un fuerte problema porque estás obligado a que cada vez que alguien utilice un método, utilice no solamente el tiempo de ir a buscar el método y de leer todo el método, aquí solamente son 2 líneas, en la vida real son muchas más. Entonces, tienes un método mal definido. Y esto sí, bueno, sí es un mal olor, etcétera, pero realmente tiene un peso carísimo para el desarrollo del producto. La productividad baja muchísimo con esto. Esto es para memorizar siempre. Si un método en mi proyecto necesita ser revisado para entender qué es lo que hace, a un memorándum o alguien se tiene que ir, o sea, operativamente hablando, ¿no? O hay que tomar medidas para mejorar la calidad de código. Y eso es lo que hizo nuestra colega, ¿verdad? Para poder entender, tiene que venir acá. Y también nos da la solución. ¿Y cuál era la solución? La solución es muy simple, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Bueno, ella ya no nos ha adelantado, pero al azar voy a escoger a alguien más que nos va a dar, nos va a decir qué es lo que debemos modificar para que no tengamos que revisar este código de aquí abajo. Vamos a ver con Modesto. Modesto, por favor, ¿qué cambios harías en la firma del método para que nadie tenga que revisar la implementación? De entrada, los parámetros de entrada les agregaría los nombres correspondientes a lo que contiene, ¿ya? Este, ¿Qué serían esos nombres? ¿Por qué cambiarías a uno? porque claro, no me dice nada. ¿Y A1 de qué? Y Ajá. A1, 2 de qué, Dale otro ¿ya? nombre a uno. ¿Cuál sería? Por ejemplo, podría ser personas, digamos, podría ser, digamos, un ejemplo así nomás, No, ¿no? con, Quizás, con cadenas. Copy chars nada más. Aquí en este contexto. Te damos tiempo, es un código basura, así que la basura quizás se... hace referencia a caracteres, digamos. Sí, sí. Mm, copiar caracteres. ¿Qué nombre le Podría ser, pondrías a uno? eh,
elemento a copiar, elemento, algo así, ¿no? Podría ser. Ya, elemento a copiar. Ajá, y el- elemento, el- eh, ele- a ver, el primero podría ser elemento elemento, claro, elemento a copiar sería, pues, ¿no? Y el otro sería elemento copiado, quizás, ¿no? O algo Ya, así. está mejor que A1 y A2. Entonces, cuando Sí. alguien venga a revisar este código, así copy charts, elemento a copiar, elemento copiar, ¿no? Entonces, sabes el objetivo. Quizá alguien lo Ujú. puede hacer más fácil porque ya nos has dado la solución, ya sabes cuál a cuál, era lo más importante, has tenido que venir aquí y leer el código. Incluso simplemente por ser A1 y A2 con una variación mínima, ya cuesta leer cuál a cuál has copiado, ¿verdad? Pero ya lo has resuelto. Entonces, invito a cualquiera que quiera voluntariamente participar. ¿Qué mejora le pondríamos? Elemento a copiar, ¿por qué nombre cambiaríamos? Y elemento copiado, ¿por qué nombre cambiaríamos? Origen y destino podría ser. Ya, perfecto, origen y destino. En inglés, ¿no? Este podría ser source y este podría ser target, Destino. por ejemplo. Ok. Y listo. Edwin. Sí, algo así, to copy. Iba a decir to copy and from copy, pero suena mejor ponerle source o algo así. From to también no es malo, ¿no? Realmente copy charts desde A también, o source target también, creo que ambos Ah, son. creo Ajá. que podríamos ponerle to and from directamente. Creo que queda bastante claro así. Los dos están muy bien, considero. De todas maneras, cualquiera de las opciones que han dado es mucho mejor de lo que ya estaba escrito y es una función súper sencilla. Imaginen la importancia de una función más compleja. Incluso este problema se ve mucho en, bueno, ahora que utilizamos mucho los servicios web API, los API mal hechos tienen nombres que no hacen lo que dicen y eso cuesta mucho más porque son errores ya de integración, ¿ok? Son mucho más que el código simple. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Normalmente cuando tenemos código mal escrito, es decir, código basura, el equipo de desarrollo o el desarrollador que hace esto se acostumbra a su basura. Es decir, ya funciona, el que escribió esto no le va a cambiar a uno, a dos, aunque pase por este código 10, 20, 30 veces. Los junior que pasen por aquí, un junior profesional probablemente va a decir, llamemos a esto source o from to, no importa, lo va a decir, pero un junior no profesional va a ver, ah, así hacemos aquí en la empresa. Entonces, nos vamos a ver como este animal aquí desde el punto de vista técnico, ¿no? El programador no profesional, o ya vamos a decir corrupto o negligente, está acostumbrado a su basura y disfruta de él y pone de lado lo que es correcto, es decir, las buenas prácticas de la industria. Adelante, Jonathan. Ok, buenas noches, ingeniero. Yo tengo una consulta. Aquí no me queda muy claro, o sea, en sí cuál es el error, porque el código, si uno lo ve, no tiene complejidad. O el error en realidad es el nombre del método. Ya, muy bien. Vamos a hacer una recapitulación corta. Imagina que este método ya existe y tú ya lo vas a utilizar, ¿ok? Tú lo vas a utilizar en cualquier otro lugar del código. Entonces, en algún punto del código, tú no estás viendo este for. Ya, en algún lugar del código, tú presionas punto copy charts, ¿verdad? Y en cuanto escribas copy charts, sabes que tienes que pasarle dos parámetros. Y actualmente los parámetros se llaman A1 y A2. Solamente viendo esta primera línea, la pregunta para ti como desarrollador va a ser, ¿cuál es la fuente y cuál es el objetivo? ¿Cómo sabrías qué char pasar aquí? ¿Aquí el origen de datos o aquí el origen de datos o aquí el objetivo o aquí el objetivo? ¿Puedes saberlo sin revisar la implementación? Bueno, a mí primero me interesaría tener el dominio, o sea, bajo qué clase está. Porque puede ser que esté bajo un wrapper que tenga como atributo un char y que yo diga copiar char y entonces le paso los dos arrays y esos dos arrays yo me guardo en mi atributo. Podría entender eso sin ver el código. Ya, pero aquí no devuelve necesitaría nada, leer ¿no? si no devuelve nada. Ajá.
Entonces, la idea es, tienes dos cadenas, ¿verdad? Dos chars. Y la pregunta es, ¿cuál pondrías aquí y cuál aquí? ¿Cómo decidirías cuál poner si solamente es A1 y A2? Es que yo viendo el método, simplemente yo hago un objeto, punto copiar char, entonces estoy asumiendo que solamente está cambiando el estado del objeto. Solamente me pide dos arrays. Sí, Y bueno, pero, va a cambiar el estado del objeto. Yo no veo problema. Tal vez ok, el nombre, entonces tú tal vez el estás nombre de la función sea el imaginando, problema. vamos a poner más contexto entonces, para entender mejor. Tú tienes un objeto X, ¿ya? Y ese objeto X tiene algún campo llamado, no sé, otra lista de chars, digamos, chars, base chars, o X le puedes llamar, ¿ok? Y dentro del contexto de ese objeto, si alguien le pasa copy chars, para ti es que esta A1 se va a copiar en esa propiedad del objeto y este A2 se va a copiar en la otra propiedad del proyecto. Es decir, las dos cadenas van a terminar siendo copiadas a la cadena del objeto. ¿Eso es lo que dices? Sí, porque como el método es o sea, el método es un void, no devuelve nada, por lo tanto, estoy asumiendo que el objeto va a cambiar de estado. Ahora, Ya, si muy fuera bien. que devolviera Está algo, muy bien. entonces no cambiaría el estado. Ok, con ese contexto tú podrías asumir eso, ok, y lo programas de esa manera, o digo, lo utilizas de esa manera. Pasa un Sí, mes y te das cuenta que eso no está sucediendo. Ya te das cuenta de que este A1 y este A2 no habían estado copiando o cambiando el estado del objeto, porque tú asumiste que era así porque tenías la información y entendías eso, ¿verdad? Entonces te reportan ese bug, te dicen, ¿sabes qué? Hemos visto que A1 y A2 no se está copiando. Entonces, ¿qué vas a hacer para encontrar el error? Vas a venir acá, ¿verdad? sí, Ya, y acá ¿con qué te vas a encontrar? Mira la implementación. ahí la implemento, sí, o sea, claro, pero a simple vista, o sea, como usted indica, viendo el método, bueno, yo usaría el método, ¿no? Y bueno, si luego me reportan un error, recién miraría el método que está mal implementado. Exactamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, si es que esto hubiera tenido un mejor nombre, no hubiera dado lugar a ninguna interpretación. Tú tienes una interpretación correcta de que ibas a cambiar el estado de la clase, lo cual no es discutible porque es tu interpretación, pero después de un tiempo te reportan el error y te das cuenta que no había sido lo que asumiste porque la implementación no correspondía a lo que tú asumiste. ¿Ya? Esa es una alternativa de interpretación. Ahora, la otra alternativa, la más pequeña, por así decir, sin tomar en cuenta un objeto o una clase por encima, sería simplemente en este método. Y en este método como tal, también nos queda esa pequeña hipótesis, dónde coloco el objetivo y dónde pongo el from y dónde pongo el to. En ambos casos ha generado ruido, ¿no? Tanto para el caso que tú postulas, en ese caso vemos que esta mala implementación desde el punto de vista del nombre sin sentido de A1 y A2 ha hecho que tenga ruido en la implementación y posibles problemas. Y en lo otro, lo que ya quedaba claro con el equipo. ¿Te queda más claro de esa forma? Sí, también una posible solución sería, bueno, le envías los dos arrays y que devuelva un nuevo array. Ahí Sería ya otra estarías solución. haciendo otro método, ¿verdad? Sí, Ya estarías creando otro método y ahí hay el siguiente problema. El problema es que como ya estás creando otro método, los que utilizaban este método, ¿qué tienen que hacer? A todos vas a tener que decir, ya no es void, ahora devuelve un array. O decir a otros, ahora tenemos un nuevo método, entonces ya la compatibilidad del código también se ve afectada, ¿no? Entonces, todo esto se hubiera logrado evitar si alguien ponía un nombre más expresivo. Pero es muy buena solución, de hecho es algo que se hace comúnmente, ¿no? Se necesita una nueva funcionalidad y no quieres molestar a los que usaban antes, entonces mejor me creo otro método, se toma la decisión y ya otros pueden utilizar un nuevo método porque probablemente no todos quieren directamente utilizar A2 por fuera, quieren que sí o sí se retorne, ¿no? Puede ser una alternativa. Muchas gracias, Jonathan. ok, gracias, ingeniero. ¿Alguien tenía levantada la mano? Sí, Edwin, sí, sí. yo básicamente, solo para complementar,
O sea, acá lo que estamos viendo es que y yo si estoy programando y de pronto sé que hay un método que copia caracteres, lo escribo y la ayuda del visual, mi editor, me va a mostrar que tiene dos parámetros A1 y A2 y ahí no voy a saber qué hacer, ¿no? Ese es el problema, ahí está el centro, digamos. Entonces, ¿qué me obliga? Pucha, tendré que ir a ver cómo está trabajando esto para ver el alcance. O sea, entonces, básicamente, en eso nomás está el problema. No hay que analizar tanto el algoritmo interno, sino es que es mejor que los parámetros estén bien claros para que cualquier lector lo pueda, sin ir a mirar lo que hace, saber qué mandar en qué parámetro, ¿no? Sí, es la esencia de este SMEL, ¿no? Los nombramientos de variables son realmente la base fundamental de todo código limpio. Tienes un buen nombramiento, tienes mayor legibilidad, menos opciones de confundir o equivocar el uso de una implementación. Y eso es lo correcto. Muchas gracias, Edwin. ¿Hay alguien más que quiera participar? Ah, Natalia Alfaro había escrito en el chat. Sí, perfecto. Natalia, recién lo leí, pero sí es una buena refactorización lo que sugieres. Adelante, Gustavo. Para aportar a esta parte, solamente recordarnos, ¿no? Que como desarrolladores, más que parar todo el tiempo programando, más nos la pasamos leyendo código. Y el facilitarnos la lectura, documentando mientras vamos codificando, nos ayudaría bastante. Sí, si no estoy equivocado, es Rogers, un autor de ingeniería de software que justamente habla de esto. Dice que justamente de que leemos más de lo que escribimos. Y si se trata de optimizar procesos dentro de la industria de software, optimizar la lectura desde la escritura, es decir, que se escriba código legible, que sea fácil de leer, incrementa o por lo menos mantiene como mínimo un nivel de producción aceptable. Y estamos de acuerdo. Leernos un libro debería ser fácil como comenzar en la primera hoja y terminar en la última, pero si tenemos que volver y volver, se hace tedioso y es lo mismo el software, ¿no? Deberíamos tener software con la calidad suficiente, en este caso código, quiero decir, de que nos permita o permita al equipo tener la elegibilidad necesaria para ser productivo. Siempre vamos a tener que explorar alguna variable o alguna función, etcétera, pero si reducimos el tiempo de revisar y revisar, entonces estamos optimizando necesariamente el software y para eso se necesita código limpio, ¿no? Gracias por tu participación muy importante. Muy bien, continuemos entonces con más ejemplos de esto y veamos lo siguiente, hay distintos contextos. Aquí, por ejemplo, tenemos una clase que tiene dos variables, a ball, the ball. Tenemos tres métodos, active accounts, active account info. Adrede no agregamos el tipo de dato, probablemente todos son account, ¿ok? String cust, string customer, class product info, product data, class product add 192. Enseguida les comento una anécdota sobre esto. Entonces, imagínense que ustedes tienen este código. La pregunta es, ¿a cuál invocar? A simple vista es difícil decidir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder saber a cuál invocar? Cualquiera de ustedes me puede responder. ¿Qué es lo que ustedes harían para saber a cuál invocar sin equivocarse? Voy a tener que loguear, ¿no? De alguna forma la información de esos resultados de las diferentes funciones o diferentes variables ahí ¿Ya? para saber el contenido y después ya tomar una decisión. Listo, Modesto se da un nivel técnico más profundo y va a hacer un debug directamente. No lo perdona el que ha escrito esto, ¿no? Vamos a hacer un debug para entender. Es fuerte, pero sí es probable que tengas que llegar a ese extremo. Adelante, Edwin.
Sí, bueno, yo me fijaría primero en el nombramiento, ¿no? Como es una convención utilizar get para sacar información de una función. Entonces es lo primero que buscaría, ¿no? Ya, perfecto. Aquí otra participación que habla acerca de ya el nombramiento de la convención y ver qué es lo que está haciendo. Perfecto. Miren, dos desarrolladores con dos caminos distintos para saber a qué llamar. A ver, vamos una tercera más. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué es lo que haría usted para saber si llamar a ball, the ball? ¿Qué haríamos? O los métodos igual, ¿no? ¿Qué es lo que harían? Ya van dos y están bien. Podemos irnos a este ejemplo directamente. Miren, ¿cómo saber a cuál de estos tres tengo que llamar? ¿Qué harían ustedes? Imagínense, están Fijarse en sentados. el tipo, cómo fue definido, ¿no? Qué tipo de salida está definida para cada método primero. Ya, perfecto. Entonces, digamos, account, todos son account, de tipo account. Bueno, tal vez este account singular, este account lista, account singular o tal vez una lista también, no sé. Adelante, había otro que estaba levantando la mano, por favor, para complementar. Sí, Jorge. Sí. Por ejemplo, entre el primer método y el segundo, accounts, ¿no? Al ser singular, me da a entender que solamente voy a obtener una cuenta. En cambio, en el Muy otro, bien. accounts es un plural, me da a entender que voy a obtener un listado, ¿no? Ahora, donde estaría un poquito confuso es entre la Active Account y Active Account Info, que pareciera que fueran similares, ¿no? Porque ambos están en plural, perdón, ambos están en singular, ¿ya? Solamente que el tercero, pues bueno, dice info, pero me da a entender que me va a devolver la misma información que el primero, digamos, ¿no? Sí, o podría ser otra estructura, ¿no? Complementa a nuestro anterior colega. Dice, bueno, entonces la estructura de datos habría que saber. Probablemente account info no es lo mismo, pero da la sensación de que sí. Ahora, viendo al plural, aquí es mucho más complejo, ¿no? Get active account. Ya, la cuenta activa de quién. Puede ser de una clase, ¿no? Digamos, persona punto, o sí, persona.getActiveAccount, sabes que es la cuenta de la persona, pero si fuera, digamos, accountsUtil.getActiveAccount, no sabes qué cuenta estás trayendo, qué cuenta activa estás obteniendo. Tal vez necesita un ID, un identificador, etcétera. Pero algo que estoy seguro que todos han notado, pero no se animan a decir probablemente porque es demasiado obvio, ¿no? Y cuando es demasiado obvio, no lo decimos. ¿Cómo tendría que saber qué es lo que me devuelve esta función? Es súper obvio. O esta función, o esta. ¿Qué es el único recurso que tenemos como desarrolladores? Estamos frente al código. ¿Qué harían Mira el ustedes? código, mira cómo fue Exacto. implementada. Ahí está. Es súper obvio, ¿no? Todos vamos a hacer eso. A ver, vamos, hasta vamos a decompilar si hace falta, pero vamos a ir a ver el código. O bueno, si no puedes decompilar, lo que decía nuestro primer colega, vamos a hacer una depuración, no línea por línea, vamos a poner los print text, no importa para saber qué es lo que hace. Pero miren, el punto de esto es que estás forzado, estás obligado a leer código que en teoría no deberías leer porque el nombre ya debería decirte lo que hace, ¿no? Entonces, ahí está el gran problema del código malo, ¿no? Que te obliga a leer más código, es decir, no es un código legible y eso es otro mal síntoma. Por otro lado, aquí lo que les decía de la anécdota que tengo de esto, un desarrollador en un proyecto se le pidió hacer un fix. Teníamos Product Info y Product Data y le dijimos, mira, estas clases están siendo utilizadas por tales clientes y no las puedes tocar funcionalmente. Es decir, los clientes reportaban el problema, pero le dijimos que lo utilizan. Entonces, él se lo ha tomado literal. Por supuesto, falta de contexto de nuestra parte también. Pero él ha desarrollado otro método que se llama Product y el nombre del ticket, del fix, ¿no? Así se llamaba el proyecto ADM y el ticket era el ADM 192. Entonces, él al sistema ha arreglado el problema, por supuesto, ha arreglado el problema,
pero lo que hizo es crear una nueva clase y estas las extendió. Es decir, esta extendió de ADM192 a ADM192 y ha extendido la solución. Y él estaba muy orgulloso cuando nos ha presentado la solución porque decía, era novato, por supuesto, pero él decía, he aislado la solución y al mismo tiempo he utilizado herencia para que estos hereden la solución. Y suena magnífico desde el punto de vista orientado a objetos, pero sabemos que no es el camino adecuado, ¿no? Entonces, esto también es otro extremo. Suele pasar que el desarrollador asocia una implementación a su tarea actual y esto pasa mucho en los juniors. ¿Por qué? Porque los juniors no saben el contexto general del proyecto. No estamos diciendo que ser junior sea malo. En este contexto significa que ser junior es no tengo la información necesaria del contexto del proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Su contexto o su conocimiento del proyecto está limitado a las instrucciones de su tarea. Entonces, las soluciones que da, los nombramientos que da, están relacionados a esa tarea. Y esto tiene un costo alto y otra vez es código no limpio, por supuesto, tal vez no era una mala intención, pero debe a otros problemas, por ejemplo, falta de capacitación, desconocimiento del contexto. Y si ha llegado este código a producción, pues falta de code review o alguien ha revisado muy mal el código, ¿no? Entonces, esa anécdota por ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o algo que aportar antes de cerrar esta primera parte? Muy bien. En resumen, aquí tenemos, ¿no? Distinguir nombres de tal forma que los lectores entiendan la diferencia. Product Info y Product Data efectivamente son diferentes, pero Info y Data no ofrecen un valor de distinción. Siempre tiene que ser la distinción en el nombramiento de variables. Usar nombres pronunciables, sumamente importante. ¿De acuerdo? Cuando nosotros usamos malos nombres, o mejor dicho, nombres no pronunciables, nos inventamos nombres en las variables, normalmente por utilizar abreviaciones, siglas o por reducir el tamaño de la variable, caemos en el error de que hacemos complejo una revisión o una discusión técnica. Imagínense que aparece un bug en esta variable. Alguien ha decidido llamar a su variable esta cosa, ¿no? FLDC, todo esto. Ya no lo puedo ni pronunciar, pero ha decidido llamar de esta manera. Y justo hay un error ahí y se necesita hacer una reunión técnica. No importa si es larga o corta, pero en la reunión técnica tenemos 5 personas o 2 personas, no importa, pero tenemos que conversar sobre este problema. Cada vez que nos referamos a la variable, no vamos a tener una comunicación fluida, porque en lugar de decir, perdón, la variable active account, en cada momento vamos a tener que decir, o mejor dicho, en este caso, para contextualizar con la diapositiva, en lugar de decir, pero mira, la variable máquina de comidas, ¿no? La variable máquina de comidas tiene esta deficiencia, está siendo afectada por estos valores, etcétera. Hay una comunicación fluida, pero imaginen una reunión que en lugar de eso yo tenga que decir, pero tenemos un problema en la variable FLDMSDFR. Corta la comunicación y en software, en desarrollo de software, la comunicación es la clave porque se trata más de representar ideas en código y que el equipo esté al tanto de los cambios que se está haciendo. Entonces, no solamente entorpeces la lectura, sino también entorpeces la posible comunicación que puede haber entre pares respecto a un tema específico. Y esto tiene que ver con usar nombres no pronunciables. Y en este caso la regla es usar nombres pronunciables. Cada variable que tengan debe ser pronunciable, que tenga al menos lenguaje técnico o lenguaje del dominio del negocio claro, ¿no? Activos, pasarelas, cambios, pagos, etcétera. No en pagos, por ejemplo, payments, en vez de payments pongan PJ, por ejemplo, no sé, PJ o cualquier modificación que hagan a eso ya va a romper el esquema. Y como decían algunos colegas, ya no somos nativos hablantes de inglés, peor todavía, si pones una abreviación rara, vas a romper la comunicación. Entonces, por todos los medios, eviten
utilizar nombres no pronunciables. Eviten inventar abreviaturas. Y aún así, si inventaran una abreviatura, primero traten de implementar sin la abreviatura, aunque la variable sea larga. Y si logran eso, después podrían encontrar un nombre más corto. Con después me refiero a no de aquí a un año, me refiero a después del code review o después del efecto que pueda tener la longitud de esa variable en escribir ese código o utilizar ese código, ¿no? Si se dan cuenta que está afectando la cantidad de líneas de código, me refiero a tabulaciones, espacios o la legibilidad o simplemente el nombre como tal entorpece la comunicación, entonces es necesario cambiar el nombre, ¿ya? Pero mientras tanto, sin abreviaciones, sin símbolos especiales, es lo ideal, a menos que FLDCMRDF sea una palabra diccionario, y existen palabras diccionario que son palabras propias de un negocio o de un proyecto específico que todos conocen y entienden a la perfección, que son pocos, ¿no? Por ejemplo, no sé, dexametasona, por ejemplo, ¿no? Es un nombre pronunciable, existe, pero es bien específico para un campo específico, para un preciso campo de negocio, ¿no? Entonces no le vas a poner, por ejemplo, medicamento, o sea, dexametasona, pero estamos hablando ya de palabras pronunciables dentro de un contexto quizás reducido, pero existe, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto también. Y un gran ejemplo de esto es a continuación. Miren, por ejemplo, tenemos la clase DTA RDC 102. Customer era suficiente. Aquí, fecha, gen YMDMS, generation timestamp. Ah, miren, es mucho más preciso, ¿no? No es pronunciable, modification timestamp, perfecto. Pacint, record ID. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto te puede parecer genial cuando estás tú solo desarrollando y por falta de tiempo, representación o finalmente falta de, vamos a decir, creatividad para nombrar los nombres, pueda funcionarte, pero sabes que tiene un alto precio, rompes la comunicación, entorpeces la mantenibilidad, reduces la productividad, entonces hay un costo alto, no es gracioso que esté así tu código, ¿no? Porque siempre hay mejores maneras para poder representar lo que la variable hace y las tres preguntas clave. ¿De acuerdo? Y algunos datos importantes sobre esto, el cerebro humano tiene un área específica para el lenguaje hablado. Esta área relaciona conocimiento con palabras. Se debe tomar ventaja de esto. ¿Qué quiere decir? Si nuestro cerebro tiene palabras pronunciables, es mucho más fácil que relacione con textos, conceptos, ideas, entonces pueda captar el contexto de la implementación que estás presentando o la discusión técnica que se está teniendo. Pero si el cerebro no tiene esa palabra o es una palabra completamente nueva, fuera de contexto, y peor si no es pronunciable, es decir, no existe, el cerebro no tiene con qué relacionar esos conceptos, entonces fácilmente dispersas la comunicación y afectas la productividad. Y lo que les decía, ¿no? Si una variable es no pronunciable, entonces cualquier discusión o explicación que involucre ese nombre va a sonar estúpido. Es básicamente reuniones con mucho tiempo perdido. Aquí tenemos algo importante sobre variables que dice Martin, dice la diferencia entre un programador inteligente y un programador profesional es que este último sabe que la claridad es lo que importa. Los profesionales usan sus poderes para hacer el bien y escriben código que otros pueden entender. ¿De acuerdo? Es importante aquí la ilustración que hace porque básicamente dice, todos los programadores son inteligentes, pero no todos son profesionales. Entonces, tú al ser programador no eres especial respecto a los demás programadores porque todos son inteligentes por defecto, los programadores en general. Lo que te hace especial, en realidad lo que te hace realmente alguien fuerte y alguien con quien se puede confiar y mejorar el trabajo es la profesionalidad. Y eso tiene que ver con estos detalles que lo llamamos detalles, pero sí realmente son la base del código limpio. ¿Ok? Vamos a
hacer una pausa en este momento. Vamos a tomar unos 15 minutos de descanso y a la vuelta vamos a analizar este código. ¿Ok? Cada uno siéntase libre de analizar esta línea de código. ¿Qué hace y qué cambio ofrece? ¿De acuerdo? Lo mismo para la siguiente. ¿Qué hace y qué cambio ofrece? ¿De acuerdo? Igual, como siempre, vamos a hacerlo al azar la participación. Retomamos entonces en 15 minutos. Muy bien, continuamos. Por favor, aprovecho para recordar que es obligatorio que marquen su asistencia en la plataforma, ¿de acuerdo? No han marcado todos y es necesario que lo hagan. Muy bien, continuamos con el ejercicio. Por favor, si alguien quiere participar voluntariamente sobre el primer método, sus observaciones, recomendaciones y qué cambios ustedes harían acá, el cambio lo pueden escribir en el chat también. Adelante, Rafael. Buenas noches. Del primer método está algo confuso porque dice obtener customer y lo que está devolviendo es una naranja, un orange, una clase orange. Y no tiene sentido el nombre. Tendría que cambiarse un nombre más descriptivo que haga referencia a lo que está devolviendo. Y también el parámetro dice aeroplano. También eso confunde, ¿no? O sea, todo en sí eso es confuso, ¿no? Debería ponerse, si es para devolver una naranja, no sé, un atributo que corresponda a eso. Eso sería mi Ya. observación. Sí, perfecto. Es justamente algo totalmente complejo en el sentido de no entender qué es lo que hace. Lo único cierto aquí es que desde el punto de vista de código limpio, quizá no podríamos cambiar el tipo que devuelve, tal vez eso es una pista. Ok, entonces después de tu análisis, vamos ahora a preguntar a alguien qué cambios haría en este código para que tenga más sentido, al menos en esta primera línea. Por favor, alguien que quiera participar, lo escribe en el chat directamente su opción de refactorización. O los que quieran, por favor, en el chat directamente y me dicen el por qué. Muy bien, alguien que quiera postular una refactorización rápida. Muy bien, ahí tenemos, Jorge dice orange, get orange in position, ¿no? Bueno, está asumiendo en este caso Julio, perdón. Julio Cadima está asumiendo de que se trata de obtener una naranja en una posición ya que es entero, pero su opción sí ya tiene sentido porque él parte de que no vamos a cambiar el tipo de dato que es orange, entonces el método es el que está mal, no puedes obtener un cliente y que devuelva una naranja, estoy de acuerdo, get orange, y lo que sigue en discusión sería la posición, pero tu hipótesis está correcta, podría ser una posición. ¿Qué otra cosa podría ser, no? Jorge Moreira dice cambiar nombre al parámetro. ¿Ok? ¿Qué nombre le pondrías tú, Jorge? Buenas noches. Quizás, mm, mira, puede ser, en vez de get customer, podría ser un get fruta, o sea, get fruit, ¿no? ¿Ya? Y esa int airplane podría ser una constante que manejemos como, qué sé yo, el 1 puede ser una frutilla, el 2 puede ser una naranja, y esas constantes, digamos, ¿no? Sí, Bueno, podría ser un cambio interesante, pero ya estamos asumiendo, ¿verdad? Tendríamos que asumir que sí, hay códigos
Y a diferencia de la posición, tú no estás asumiendo que sale de una lista, sino tú estás asumiendo que sale de alguna colección o de algún lado, que con código te devuelve una naranja, asumiendo que existe un objeto de tipo fruta y de ahí sale naranja, etcétera, ¿verdad? Exacto. Ok, perfecto. Entonces, sí, está bien. Lo más importante es que ustedes han resuelto esto, la parte de Orange y Get Customer. Esto era lo primero que habría que atacar. Y lo que sí está completamente a dar hipótesis es esto. Entonces, necesitamos ver el contexto, necesitamos revisar si es que ya existía una implementación previa para entender. Así que esto nunca vamos a saber qué es porque no estamos viendo el código. Excelente. Muy bien, vamos con el siguiente, por favor. Cualquiera puede indicarnos su modificación o el análisis de la segunda línea, por favor. Alguien que no haya participado. Alguien, por favor. Void parse int command. ¿Qué cambios harían acá para que sea legible? Bueno, yo asumiendo que parse sea lo que se quiera hacer, yo pondría otro como algo que no sea command, porque creo que confundiría nomás ponerle cualquier cosa. Tendría que ser algo como eh, qué tipo de dato queremos parsear, digamos, ¿no? Sería string to int, o tal vez void parse int, o qué, ajá, exacto, sí. A qué tipo de dato queremos parsear y simplemente el argumento puede ser cualquier cosa que deseemos, ¿no? O sea, por así decirlo, que nos pasa un entero y lo convertimos a un string, o así al revés, digamos. Exacto. Sí, de hecho ahí está, ¿no? Hay un problema de confusión con el parse porque uno espera que el parse tenga un resultado de que no sea void, ¿no? Entonces probablemente hay que escribir otro método que no sea void o capaz parse está mal por ahí. Y la otra opción, como tú dices, int, no debería ser comando, puede ser lo que sea que puede ser parseable, asumiendo que la acción es parse. Jorge, tenías la mano levantada Sí, podría ser execute. en vez de parse, ¿no? Sí. Sí, correcto. Puede pasar esto y normalmente estos son sobras de código, ¿no? Quizá la primera vez que implementaron esto, la única acción que había era parse. Era void porque no se necesitaba devolver. Entonces, pero miren, estoy asumiendo la historia del código para tratar de justificarlo, ¿no? Entonces alguien parseaba probablemente con el comando 1, 2, 3 hacía parse, pero a la larga esto ha evolucionado y ya no es parse, sino es execute y le ponemos command, porque parse sigue siendo acción, entonces execute podría ser igual parse, digamos, como la idea de get fruit podría ser lo mismo acá, digamos. Execute int parse value, digamos. Entonces va a ejecutar un parse si es que es uno, va a ejecutar un count si es que es dos, distintas acciones, ¿no? Entonces la idea es darle sentido, pero más allá de eso, el ejercicio también nos ayuda a entender de que hacemos demasiadas suposiciones debido a que no tenemos el contexto completo y hay harto rango de error, ¿no? Podemos equivocarnos en la solución, en la implementación o agregar más errores de los existentes. Ok, muchas gracias por su participación a todos. Sobre los métodos, revisar el tipo, revisar el nombre y revisar los parámetros. Son las tres cosas que normalmente generan la firma del método, ¿no? Es importante que cada método se explique. Tan importante como el nombre de variable es la definición del método. ¿Por qué? Porque una variable mal nombrada, lo más que puedes hacer es ir a revisar y ver en el código qué es lo que hacen con ella para inferir de qué se trata ese valor. En cambio, en el método ya declaras qué se hace con ese método, entonces tienes más facilidad de poder refactorizar
pero al mismo tiempo más responsabilidad porque tienes que nombrarlo adecuadamente todos los aspectos para que el método sea legible. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos casos, variable pura y método. En ambos casos tienen su complejidad. El más difícil de inferir probablemente es la variable, ¿no? Porque si vas a ver la definición de la variable, no sabes para qué es la variable hasta que tengas que ir a ver qué se hace con la variable, lo que no pasa con el método.